El mandamiento más importante. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De siguiente dijo: ¿de quién es el Hijo del Cristo? Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús le preguntó: ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? De David, le respondieron ellos. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Él afirma: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David lo llama Señor... Hasta el 36. Hasta el 36. ¿Hasta el 36? Sí, que estamos... Puesto yo el 46, pero es mejor hasta el 36. Era el 36, todavía está. Corto. Bueno, léelo, si lo sabes. ¿Cómo puede entonces ser su hijo? Nadie pudo responderle, ni una sola palabra. Y desde ese día, ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Bendito sea Dios. Cualquiera diría que somos insistentes, como si solamente hubiese un tema del que hablar. ¿Hay alguno más? Sí, claro, hay muchos temas, ¿no? Pero no sería el tema principal. Voy a hacer algo que nunca más me vaya a volver a ver hacer. Voy a citar a una predicadora famosa de estas del Evangelio de la Prosperidad. Así que cuidado. Si alguna vez me vieseis ir en esa línea, ya sabéis, rápidamente tenéis que pedir otro pastor. Pero bueno, eso no va a pasar, ¿eh? No me voy a meter en esa corriente. Pero aquí esta mujer dice algo que a vista de pájaro tiene toda la razón. Ella dijo que la Biblia es una carta de amor que viene de Dios. No vamos a discutir, pues yo qué sé, las distintas corrientes o teorías que hay sobre la inspiración de la Biblia, ni cómo encajamos las guerras y otras cuestiones que son complicadas, ¿no?, para encajarlas en el tema del amor y todo esto, ¿no? Asuntos teológicos quizá para otro momento. Pero a vista de pájaro sí, la Biblia es una carta de amor que viene de Dios hacia nosotros. Es importante no perder este norte, el amor. El amor de Dios y el amor nuestro como resistencia en un mundo de odio y de maldad, con la que está cayendo, las oraciones que hemos estado haciendo, pues eso de maldad es que se queda hasta corto, ¿no?, para definirlo, ¿no? El amor que en vez de devolver mal por mal e insulto por insulto, devuelve el bien, el amor. El amor como norte en la brújula, porque Dios es ese norte y Jesús es la aguja que marca ese norte. Recordamos que en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 7, se dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Fíjate. Y el versículo que va a continuación es ese tan famoso que dice: Dios es amor. Si tú y yo, que somos seres finitos, que somos seres limitados, somos criaturas, además somos imperfectos, imperfectas, a pesar de ser imperfectos, a pesar de ser finitos, intuimos, vislumbramos lo que es ese amor en mayúsculas, el amor de verdad, el amor de Dios. Si podemos
mínimamente entender eso, y podemos mínimamente, pues que nadie venga a darle la vuelta al asunto para maquillar la maldad y el odio como si fueran amor. No lo es. Y no hay nada que lo justifique. Que no te presenten un Dios de odio y te digan que eso es amor. Estuvo muy bien la predicación que hizo Manuel hace un par de semanas, ¿verdad? Iba por esta línea. Muy bien. A ver si le invitamos más veces a que predique. Nos dicen muchas veces, sí, pero es que Dios es también fuego consumidor. Siempre la misma retahíla. Sí, claro, Dios es fuego consumidor, que consumirá de ti lo que no sea tu amor. Os aseguro que habrán otros creyentes que digan, es que vosotros habláis demasiado del amor. Es una acusación muy común, de verdad os lo digo, muy actual. Y yo ya lo dije una vez y lo vuelvo a decir, yo pienso que no es suficiente todavía. Hay que hablar más, mucho más del amor y de la necesidad del amor. Y no solamente hablar y hablar y hablar del amor, sino practicar el amor al prójimo. A nosotros, ¿no?, las seguidoras y los seguidores de Jesús de todos los tiempos, al igual que al propio Jesús, hay veces que nos buscan de una forma o de otra forma los inquisidores o la policía de la moral o del status quo y de lo establecido en cuanto a materias religiosas, para hacernos, como en el pasaje de hoy, para hacernos interrogatorios, para sentarnos en el banquillo. En el pasaje tenemos a unos fariseos, de entre los cuales un maestro de la ley se pone a hacer un examen malintencionado a Jesús. A ver si Jesús se equivoca o hace alguna definición incompleta para poder acusarle de que es un hereje o de que está equivocado o algo así. Hoy en día, y no pocas veces, igual que algunos de vosotros, que yo lo sé, puedo mirar a Pablo, te estoy mirando, pero también puedo mirar a algunos más. Yo también, igual que vosotros, igual que Pablo, igual que... me he tenido que enfrentar a situaciones donde los inquisidores modernos vienen a cuestionar qué pienso, qué creo y por qué hago lo que hago. Que, por cierto, ahí en el Evangelio, menos la estropidez que pueda tener y tal. Y ojo, yo no estoy hablando de personas religiosas, bueno, perdón, sí, yo estoy hablando, es que tengo los apuntes ahí borronados, yo estoy hablando de personas que son religiosas, que los que te llevan al tribunal, los que te cuestionan, los que te hacen este tipo de interrogatorios, son personas religiosas, que se arrogan el tener esa autoridad en materia de Biblia y de fe, personas que son cristianas, personas que son evangélicas también. Nada nuevo, como vemos en el pasaje de hoy. No es nuevo esa actitud. Se repite la historia. Aunque cansa, pero se repite. En Juan 15:20, Jesús lo dice. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Lo paradójico es lo que estoy diciendo. Lo paradójico es que las personas que persiguen resulta de que son personas religiosas. Quisieron probar a Jesús. Y también van a querer probarte a ti o a mí, a ver qué tan ortodoxos somos. Pero no creáis que son preguntas bien intencionadas para ver si estamos en la sana doctrina. Son preguntas a traición, para buscar atisbos de error o de algo que le sirva para acusarte de hereje. El fondo es ir a pillar. ¿Por qué? Pues porque de antemano ya te han hecho el juicio contra ti. Lo que quieren es tener justificado ese juicio que han hecho. Llevamos viendo muchos años esa actitud que con las redes sociales se ha extendido de una forma que se ha hecho insoportable. Los que no usáis las redes sociales, me alegro mucho por vosotros, pero la gente joven, y nos ven mucha gente joven en los vídeos que subimos a YouTube, y me alegro, ya tenemos 800 suscriptores, no sé si lo habéis visto, 800 personas suscritas al canal, me alegro, gloria a Dios. La gente joven sí que sabe de lo que estoy hablando.
Se ha hecho insoportable esa inquisición por las redes sociales. Pasa que hay una diferencia interesante. A Jesús le quiso interrogar un maestro de la ley. Un maestro de la ley, alguien que se formaba, alguien que sabe, que está muy bien formado, por muy mala intención que tuviese este hombre, pero estaba bien formado. Hoy lo ridículo es que quienes vienen a acusar o a interrogar o a difamar y a ponerte entre las cuerdas, se creen que son muy bíblicos, se creen que están doctrinalmente bien formados. Pero angelitos, luego son nestorianos sin saberlo, que es una herejía histórica, o son generalmente apolinaristas sin saberlo, en el peor de los casos docetistas o monofisistas, no se dan cuenta. O viven la fe en esa especie de dualismo mandeísta que hace que le dan más importancia a Satanás que a Dios. O son, sin darse cuenta, modalistas, sabelianistas. Y me gusta decir toda esta retahíla de palabras que nos resultan raras, pero es una forma de decir, ¿de qué vas? ¿De qué vas si tú a tus espaldas también tienes un montón de herejías? ¿De qué vas persiguiendo a otros, no? A veces, pues, cuando uno asume cualquier postura de estas y las ha razonado y está ahí, pues muy bien, tiene todos mis respetos. Pero cuando no y encima van de talibanes, no, perdona, pero no. En fin, vienen a tantear qué herejes somos. Y esto es un poco lo que está describiendo la realidad que llevamos varios años viendo. Pero vamos al pasaje de las Escrituras. Voy a leer el pasaje de nuevo. Esta vez lo leo, creo que era en la Reina Valera, creo que es la que volqué aquí al texto. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande de los mandamientos. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sobre el versículo 39 hay varias cosas que apuntalar. El amar al prójimo como a ti mismo, que Jesús responde desde Levítico 19, 18, ese yo mismo es un semitismo, como explica un teólogo que se llama Lofi, una expresión semítica, que equivale a decir a mi familia, a los más cercanos. Amar al prójimo como si fuera miembro de los míos, de los que yo más quiero, de mi familia, de lo más íntimo. Pero no solamente eso, en realidad va más allá. Otro teólogo, Manuel Feijó, no voy a dar una clase de teología, que nadie se asuste, pero sí es interesante esto. Manuel Feijó explica que hubo una tesis doctoral de exégesis bíblica defendida en la Universidad de Tubinga, que es una de las más grandes del mundo en cuanto a teología y estudios bíblicos. Repito, una tesis doctoral, que no estamos hablando de un devocional hecho en 15 minutos. Y en esta tesis se concluía que las palabras de Jesús, lo que en realidad dicen, a lo que apuntan, es amarás a tu prójimo, él es tú mismo. Por supuesto, en la realidad tampoco es que sea tanta diferencia, ¿no? Apunta al concepto que ya sabemos, ¿no? Amarás al prójimo como a ti mismo. Pero si eres capaz de identificar a las otras personas como si fuesen tú mismo, el nivel de proximidad es radicalmente mayor. Identifícate con los demás. Identifícate con el dolor de los demás, con la situación de los demás, como si fuera la tuya propia. Y ahí también Damaris hizo una reflexión muy interesante esta semana a raíz de una especie de campamento que nos ha puesto enfrente de casa de gente sin techo que están viviendo en sus coches. Pero bueno, te felicito desde aquí, Damaris. ¿Quién es la otra o el otro sino tú mismo? ¿Qué somos sino una gran fraternidad humana?
qué siente el otro o la otra, sino lo mismo que tú si tú estuvieses en su lugar. ¿Qué vas a ver en la viuda, en el extranjero, en el huérfano, por usar un poco esas categorías bíblicas que lo que quieren decir son los desfavorecidos? ¿Qué vas a ver sino a ti misma o a ti mismo? ¿Quién es el leproso que sufre? ¿Quién es la samaritana o el samaritano? Somos la misma familia humana. Piensa en los que sufren a día de hoy. Son también tú misma o tú mismo. El rostro de la otra persona es tu propio reflejo. Cuando Dios le pide cuentas a Caín por la muerte de Abel, en el relato de Génesis, Caín le dice con retintín: ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? ¡Qué pregunta profunda! Caín, tú mismo te estabas respondiendo y acusando con esas palabras. Claro que sí, claro que sí. La Iglesia, ¿no? Aspiramos a ser comunidades de personas que cuidan las unas de las otras. Se cuidan entre todas. La alteridad bíblica, todo esto que se habla hoy en día de la empatía, ¿no? De ponerte en el lugar de la otra persona. Esto tiene un fondo bíblico muy grande. Y en los días que corren, y en las religiosidades cristianas que corren, aunque pongan en la puerta muchas veces la iglesia evangélica, en los días que corren, esto hay que recuperarlo. Es esencial, es básico, es central en el evangelio del reinado de Dios, porque si no estaremos viviendo cualquier cosa, pero no será el reinado de Dios. Jesús hace una condensación, comprime aquí, bueno, hace algo que ya existía en aquel tiempo con esta condensación. Sobre todo lo hacían los judíos helenistas, según la cual los 4 primeros mandamientos del Decálogo son obligaciones de las personas creyentes hacia Dios. Y el resto de mandamientos, los 6 restantes mandamientos, son hacia los demás, hacia las personas. 4 con Dios, 6 con los demás, ¿no? Con nuestros prójimos. Lo que pasa es que nosotros sabemos, y los judíos lo sabían muy bien, pero también nosotros, que lo que nosotros hacemos con nuestros prójimos es como si lo hiciésemos también con Dios. Así se nos enseña en Mateo 25, 40, de una forma muy clara. Y no solamente los judíos helenistas tenían un entendimiento como el de Jesús. Por ejemplo, el rabino Akiva, que seguro que os suena porque era muy famoso, que nació unos 50 años después de Jesús, dice que el mandamiento de Levítico, este que he mencionado de amar al prójimo y tal, amar al prójimo como a ti mismo, ese es el gran principio de la Torá. Incluso el Talmud de Babilonia, que es del 600 después de Cristo, aunque puede que haya fuentes más antiguas, ¿no?, afirma que el sabio rabino Hillel, que ese sí era de la época de Jesús, ese era del siglo I, parafraseó en una ocasión este texto de Levítico 19-18 para un gentil que no era judío. Y le dijo: todo lo que parezca odioso, no lo hagas con tu prójimo. En eso consiste toda la Torá. El resto de la Torá es un comentario. Ve a estudiar, terminó diciendo. Aquí Jesús dice lo mismo, básicamente. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ama a Dios, ama al prójimo, punto. El amor a Dios se equipara en los mandamientos al amor al prójimo. Están las 2 cosas muy enlazadas. Quien no ama a su hermana o hermano, a quien ha visto, ¿cómo va a amar a Dios? ¿No? En Primera de Juan 4:20, ahí dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Así de claro. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, a quien ve su necesidad directamente, lo está viendo ahí y no lo ama, luego no me digas que tú estás amando a Dios, ¿no? A quien no has visto. Si en lo directamente tangible, que es tu prójimo, no respondes en amor, tu espiritualidad supuestamente cristiana
Eso es una burbuja que te has construido para autosatisfacerte espiritualmente, pero mira, te estás llevando engaño. Y alguno más literalista me puede decir, ay, estás patinando, es que eso de 1 de Juan 4:20 solamente aplica al amor entre cristianos, porque dice la palabra hermanos, ¿no? Hay que amar al hermano y tal. Pero si se razona así, personalmente tendría argumentos para dar y tal, para rebatir esto, pero sencillamente, mira, si piensas así, ten en cuenta que toda persona no creyente es también potencialmente una hermana o un hermano que puede conocer a Cristo, aunque en ese momento no lo sea. Tú dedícate a amar. Otro día ya te daré otro argumento. Pero quédate con eso por el momento. Potencialmente todas las personas pueden entrar en la fraternidad del Evangelio. Además que, así como Dios ha derramado gracia contigo, porque Dios ha derramado gracia contigo, conmigo también, y sabemos que este Dios que lo ha hecho no hace acepción de personas, como tantas veces se repite en la Biblia, no las he contado, pero viene un montón de veces, pues si Dios no hace acepción de personas, no la hagas tú. Tu deber en el amor con el prójimo es para todo el mundo. Es lo que también a ti te gustaría recibir de la gente, ¿no? Que te den amor. Hace varios años, en un día como hoy, que se conmemoraba la Reforma Protestante, basándonos en el ingenio de alguien que hizo un post también en redes sociales, aquí dijimos que a las 5 solas de la Reforma había que añadirle una sexta. Las 5 solas de la Reforma, que por cierto, así las llamamos, pero las 5 solas en realidad, salvo 3, el resto son más tardías, ¿eh? Lo digo para que también lo sepáis. Pues habría que añadirle una sexta sola. Sola Escritura, sola Gratia, solus Christus, sola Fide, soli Deo Gloria y por último, solidaridad. La solidaridad y el amor al prójimo como un estilo de vida de la creyente o el creyente. Y curiosamente, esta misma semana, Mireia Vidal, que era profesora en nuestra facultad y que acaba de doctorarse en Edimburgo, comentaba sobre un artículo suyo donde mencionaba cómo antes de la Reforma Protestante también otros hablaron de la humilitas sola o sola misericordia. El texto de hoy es breve, pero tiene muchas cositas para ir viendo detenidamente. Lo que pasa es que no voy a entrar en todas hoy. Hace poco me molesté. Me molesté al ver una persona que tenía, con cierta razón, al final hay que darle la razón, la idea de que los pastores evangélicos, yo lo voy a poner entre comillas eso de pastores evangélicos, prohíben ciertas cosas a sus feligreses. Le acorta la libertad el poder leer ciertos libros. En algunos sitios te prohíben ir al cine o ir al teatro. El informarse de determinadas cosas. El vestirse de determinada forma. No sé, son cosas que a nosotros nos suenan a chino. O peor, o lo siguiente, pero esa realidad existe. Y aunque me molesté, al final tengo que dar la razón a esas personas que piensan así, que hay iglesias así o pastores así. Las hay, tristemente las hay. Algunos historiadores dicen que la libertad de conciencia se fortaleció o fue tomando forma, porque esto es un poco, la línea aquí es un poco delicada, en la Reforma Protestante, la libertad de conciencia. Pero cuando te topas con iglesias, que en realidad son sectas, que censuran la inquietud intelectual o la desaprueban, pastores que tienen miedo de que algún feligrés, de alguna persona de la iglesia, estudie teología, no vaya a ser que su sitio, su posición se vea amenazada. No, por favor, si tenéis inquietudes de teología, estudiadlas, de verdad, que está muy bien. O que se tiene miedo de que alguien piense de una manera distinta. Mira, pues si piensas de alguna forma distinta a mí, pues muy bien, libertad tienes para expresarte. Y tan hermanos,
Pero te digo una cosa, realmente no se puede amar a Dios con toda tu mente, con todo tu intelecto. Como se dice aquí en el texto, como decía Jesús, que era uno de los más importantes mandamientos, ¿cómo vas a amar a Dios? Con toda tu mente y con todo tu intelecto, si al hacerlo te lo prohíbe tu líder religioso. Tendrás que investigar, estudiar, informarte, comparar por tu cuenta qué dice este pastor, qué dice este otro, qué dice este teólogo, si te interesan esos temas, ¿no? O por lo menos averiguar con la Biblia. Uno de los lemas de John Wesley era, como sabéis, porque lo repito muchas veces, John Wesley, aquel pastor que impulsó el movimiento metodista, que tenemos aquí una representante de la Iglesia Metodista de Perú, pero John Wesley decía, uno de sus lemas era pensar y dejar pensar. Fíjate, si supierais lo novedoso que suena esto, todavía en muchos sitios, en muchas iglesias, o en contextos sectarios, digámoslo así, qué pena cuando la libertad del Evangelio y el discernimiento mismo del Espíritu Santo, tanto que se habla del discernimiento del Espíritu Santo, se corta por la megalomanía de un líder religioso que quiere tener el control sobre ti. Lo menciono con cierta frecuencia. El teólogo John Stott, es conservador, él tiene un libro que se titula Creer. Creer es también pensar. Por supuesto que sí. Claro. Y ya también lo hemos recordado muchas veces. Algunas veces tiramos de cosas conocidas, pero esta es esa imagen tan famosa, que creo que es una frase de Chesterton, ¿no? Que creo que Manuel también lo recordó hace 2 domingos, ¿no? La viñeta incluso de cuando entras a la iglesia lo que te quita es el sombrero, no el cerebro, ¿verdad? Que nadie se quite el cerebro. Por favor. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo lo que tú eres, pero también con toda tu mente. La fe no es fideísmo, ni superstición, ni comerte con papas lo que diga cualquiera aquí en el púlpito. Tienes luego que pensar, discernir, ver si estoy aceptado o no, o quien se ponga aquí, ¿no? Tenemos el derecho al libre examen de las Escrituras que se reclamó en la Reforma Protestante. Comprueba con Biblia en mano si lo que estoy diciendo es así, si no es así. Igual que tenemos el derecho a leer diversos libros, comentarios, interpretaciones de textos bíblicos o de doctrina y todo esto. Y el derecho a discernir, el derecho a pensar, a evaluar, a tener tu propio criterio de las cosas. Ver qué se ha dicho de un texto a lo largo de la tradición de toda la Iglesia, tradición que nosotros como protestantes ponemos en minúscula, pero tradición al fin y al cabo que también es nuestra. Piensa. El amor al prójimo y el amor a Dios con todo el intelecto, esa parte, son los 2 ejes en los que me he enfocado esta mañana. Y me gustaría que fuese un desafío para nosotros como creyentes hispanohablantes que van a marcar un poquito la diferencia en la selva que tenemos muchas veces, ¿no? Pero bueno, el texto tiene más jugo y os animo que meditéis en este texto en casa. Soli Deo Gloria y solidaridad.